Comenzamos con todas las voces. ¿No les parece que los arreglos navideños se hacen cada vez más temprano? Los shoppings lo hacen cada año seguramente en la misma fecha, pero a nosotros nos parece que apenas pasamos la mitad del año y el arbolito ya está allí. Es que vivir es un viaje, que cada vez parece más breve. Y como en todo viaje, si el paisaje se repite tediosamente, es aburrido. Si varía ese paisaje, parecerá que vamos a más velocidad. En este año el viaje ha sido intenso. Hemos atravesado túneles oscuros donde reina el desconcierto, como este empuje reciente de hechos tan violentos. Vimos un pueblo festejando detrás de la pelota rumbo a Rusia, un pueblo disputando torneos de ética y de moral. Vimos a un vicepresidente mentir y luego renunciar, a un político preso por estafar, a un intendente que se aprovechó del cargo para que a su negocio particular le fuera mejor, a un diputado que embistió a una mujer estando borracho, y varios etcéteras. Vimos un submarino que partió y nunca regresó. Vimos edificios institucionales que necesitan refacción, marchas de mujeres, de cincuentones, de sindicalistas. Vimos gente arrojada a estas hogueras modernas de combustión espontánea en las que parecen haberse transformado las redes sociales. Vimos poderosos arrojándose en misiles verbales y poderosos ensayando pero con misiles de verdad. Vimos desastres naturales de terror y vimos fanáticos sembrando terror. Y parece que estamos llegando al final de este viaje anual y parece que hay que hacer memoria y balance y parece que hay que empezar a hablar del paisaje que vendrá. Para ese ejercicio tenemos hoy como invitados a tres viajeros muy atentos, que no se pierden detalle de nada que pase frente a sus ojos. Washington Abdala, columnista, abogado, exdiputado. Selva Andreoli, publicista. Nelson Fernández, periodista, escritor. Primero, este informe. El martes, la Junta Anticorrupción dio a conocer su informe final con la investigación sobre la gestión del intendente de Soriano, Agustín Bascú. Para la JUTEP, Bascú violó normas de rectitud, probidad, legalidad y transparencia. El senador Luis Lacalle Pou concluyó, luego de conocer el informe de la JUTEP, que el fallo de la Comisión de Ética del Partido Nacional fue muy leve. Bascú dijo al respecto: "Me tiene muy sin cuidado lo que diga Lacalle Pou". En las últimas horas, el intendente anunció que se desvincula del sector Alianza Nacional, luego de recibir un llamado del senador nacionalista Jorge Larrañaga. Tengo el respaldo de la gente que me votó acá en Soriano, y bueno, eso me da una tranquilidad a mí para seguir trabajando y lo que más me interesa, trabajar por el departamento Soriano, hacer las cosas bien, hacer las muchas cosas que tenemos que hacer, muchos compromisos que tenemos con la gente. Bueno, aquí está el primer tema en el debate de todas las voces esta noche, como les decíamos, con tres agudas y atentas miradas. Voy a saludar alfabéticamente con Washington Abdala. ¿Cómo estás? Un placer, Daniel, gracias. Es un placer para mí. Gracias por permitirnos compartir un ratito. Bueno, Selva Andreoli, ¿cómo te va? Muy bien, también es un placer estar acá. Igualmente, para mí, Nelson Fernández, querido colega, ¿cómo estás? Daniel, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Anticipando, Nelson, el lunes lanzás un libro. Voy a revisar acá lo que anoté sobre él, El voto del agua tibia. ¿De dónde surge ese curioso nombre? Bueno, y hace un poco alusión a lo que es el lector uruguayo o el electorado uruguayo. Ajá. Es un ensayo periodístico para tratar de explicar todo lo que tenemos ahora, y yo fijo un año ahí que es el año 1989, que es un año increíble todo lo que pasó. El año que cambió todo, lo decís ahí. Sí, es la cantidad de hechos que hay en... Por ejemplo, ¿cuáles en aquel año? Y mira, se rompe el Frente Amplio, sí. El MLN, Tupamaros entra al Frente Amplio, se crea el MPP, se crea la vertiente artiguista, es el referendo a la ley de caducidad y la derrota del voto verde, es la interna ballista y el brazo partido, claro, entre el Valle y Tarigo, los blancos ganan el gobierno, sí. El Frente Amplio gana Montevideo, Tabaré Vázquez entra a la escena política, Sereñi elige a Astori como un hombre de sus... Todo eso en un año. Mujica entra. Todo eso en un año. Mujica entra al Frente Amplio, se cae el muro de Berlín. Le voy a pedir la producción tiene la tapa, porque Nelson nos la facilitó hoy temprano, ojalá que la tengamos, porque es el anuncio. Vamos a mostrar en minutos la tapa del nuevo libro de Nelson Fernández, que se titula El voto del agua tibia. Se lanza el lunes. ¿Y cuántas de las cuestiones que están planteadas en el libro las podremos debatir también aquí esta noche? Quiero saludar con gran gusto a mi querido panel. Conrado Hughes, ¿cómo te va? Muy bien. Yo estaba en el directorio de ANCAP en el 89. 89 claro. y tenía un privilegio extraordinario que era podía mandar unas tarjetas. Y dije, ¿y qué pongo? ¿Y sabés lo que puse, Nelson? ¿Qué año?
porque tenía la sensación de que estaba viviendo un año que no tenía parangón para atrás y sospechaba que no tenía parangón para adelante. ¿Cómo te va, Ale Labraga? ¿Cómo estás? Bien, muy buenas noches, Daniel. Buenas noches para todos. No vamos a preguntarte en el 89 qué edad tenías, pero seguramente muy jovencita. Estaba en el jardín de infantes. No viene así. Casi ahí, con el pelele. Mónica Botero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Yo ya estaba compartiendo la redacción con Nelson en Claro, 1989. mirá vos, en el 89. Lalo, militando. Yo estaba en AEU. Militando en AEU y en el sindicalmente. Y nos olvidamos que nosotros hicimos la gran paradoja. Bueno, ese es... La paradoja con el La corto, campaña de la paradoja claro, con el corto con el Urcal. corto Urcal. Se me anticipó, Sí. por decir, otro capítulo del libro, un capítulo es la campaña de la paradoja, Aquello fue tremendo. donde incluso transcribo algunos. Fue una campaña increíble con Horacio Buscaglia, que yo también tuve la suerte de trabajar y conocerlo. Y fue maravillosa, fue una campaña impresionante. Fue maravilloso para ustedes. Y bueno, Digo, fue maravillosa desde el punto ganamos, de vista... ¿viste? Ganamos. Fue maravillosa desde el punto de vista de la creatividad, el impacto Pues, que tuvo. La campaña de Tabaré Y Vázquez. fue una ruptura con el lenguaje tradicional de la izquierda, hay que decirlo. Claro. Porque incluso se hizo un estudio de qué palabras estaban gastadas en el lenguaje de la gente. Fue un golpe en la mandíbula Muy bueno. para el coloradismo de aquel tiempo, Turco. Sí. Nosotros lo de Buscaglia, yo respeto la mirada, pero lo mirábamos como... Era como el demonio para nosotros, o sea, era como que nos denunciaba situaciones. Y claro, fue tan genial porque era humor. Y ahí descubrimos que con el humor te pueden hacer polvo. O sea, el juego del profesor paradójico le daba un margen de libertad que la verdad fue un descubrimiento notable. ¿No? El último spot es una imponente. cosa que es cuando se despide la palabra. ¿Conrado? La más extraordinaria paradoja que no la Estoy planteó. seguro, mira, te quiero decir una cosa, la producción ya está buscando A ver, algo del corto alguno. Buscaglia. La más Seguro. extraordinaria, Me voy a sentir la muy más halagada por extraordinaria este recuerdo paradoja a que no nuestro la trabajo. hizo el corto Buscaglia ¿Cuál? fue que en esa elección el Partido Comunista sacó la más alta votación de su verdad. historia. Es verdad. 15 Habiendo días caído, después, 15 días que después cayó el muro. que cayó el Estás hablando de muro. democracia avanzada. ¿Eh? No importa, Sí, pero vale. era... Pero eso Era la formó, 1001. eso formó parte Era de la la 1001. inteligencia Sacaron- de la policía. Era la Lo 1001. titularon democracia Sí, avanzada, está con lo bien. cual la presentación en escena era obviamente desvinculante del Partido Comunista. 5 años antes también habían tenido la misma estoy de acuerdo. denominación. ¿Qué decís vos, y no Mónica? les fue igual. Mónica, ¿qué decís? Que no, que yo creo que igual hubieran tenido una buena votación, porque el tema de la ¿El cartel caída del del Partido muro Comunista? no Teníamos se percataron un logo hasta varias que recordaba décadas a Miró. después. El logo Si es era que- Hasta el Miró. logo era de Miró. El logo era de Miró. Sí, el logo era de cambia la Miró. voz Fue una Martín. innovación en la gráfica y en el lenguaje el color. de la izquierda. Los colores, en En el realidad. color, en el agite, en el anímese contra un país gris, porque ese fue el primer Sí. spot que se lanzó de ruptura de la campaña. Sí, fue muy polemizada también dentro del partido. Y yo- Atención que no todo el mundo estaba de acuerdo dentro del Partido Permití, Comunista. para el libro repasé eso, pero lo otro, la campaña de la calle fue una campaña impresionante. Porque Me la cuando se hace acuerdo. la interna ballista, yo recuerdo que acá se está eligiendo el presidente y la campaña de Valle, rival de Tarío, es una campaña espectacular. Yo el día que gana Valle, con un periodista que estábamos cubriendo, con Álvaro Moretti, lo seguimos todo el día y en la noche fuimos a la casa de la madre a esperar el momento que él entrara a saludar a la madre. Perdón, Esa está fue una campaña está la caricatura de Arocha, Sí, imponente, la tengo en la cabeza, la caricatura de Arocha, cuando está con el brazo cortadito y es como que se apropia del brazo. es cierto. Qué lindo recuerdo de Álvaro Moretti, que además nos mira siempre. Para vos, Lalo. Para nosotros la alegría de toda esa campaña, que el 89, más allá de esa gran campaña que estaban hablando desde el punto de vista publicitario y de la excelente votación de Democracia Avanzada, el Frente Amplio ganó la Intendencia de Montevideo y hasta el día de hoy sigue. Acá está la tapa. A ver, Nico. El voto del agua tibia. Allí hay una rayuela, ¿no? Que empieza en ese año del que estábamos hablando hasta ahora, 1989. Después pasa a un año bisagra. Tú le decís que el 2015 es bisagra, Nelson. Sí, fue una expresión que dio Ignatius Wasnavar, Sí. donde decía que la sociedad cambió en 10 meses lo que no había cambiado en 10 años. Ah. Y ahí en ese capítulo, o sea, hay una sección que es 1989 con todos los capítulos, eso Sí. que incluye la paradoja, la caída del muro de Berlín, la muerte de Ronnie Arismendi, la muerte de Sendik, por ejemplo. Y 2015 como un año bisagra donde explicamos cómo el Frente llegó al gobierno, cómo logró reelección
Ya me entusiasmaste, voy a Sí, leerlo. bueno, y mira, tenés que leer, ¿sabes Ya por me qué entusiasmó. ¿sabes por qué tenés que leerlo particularmente? Yo no sé si estás entre las desilusionadas, porque Nelson describe 2016 como el año de la desilusión y además aventura que el 2019 será el año de la Las nuevas esperanzas. de las nuevas esperanzas. Habemos muchos ¿Desilusionado desilusionados. también? Yo estoy desilusionada con cosas que pasaron que pienso que la izquierda no debía haber, Vamos a no hablar. debían haber pasado en la izquierda. Ajá. Claro que sí, que estoy Decepcionado. Decepcionado. Decepcionado, Vos porque hablas de el rosca a desilusionado- los partidos, el vos vas desilusionado- directo. No, Vos el hablas de des- el roscas desilusionado partidarias. es un tipo que se ilusionó con algo. Yo como mucho no me ilusioné, yo más bien soy decepcionado. Decepcionado. Sí, más bien. ¿Te pesa eso de hablar de...? O sea, te pesa no, lo decís con total convicción, pero entiendes que hay roscas partidarias y que han enlodado la cancha. Sí, totalmente. Me parece que es un país que le cuesta terminar de destrabar las élites partidarias y que tienen un peso monumental intrasistémico, dicho en español, lo que llamaba la rosca Mario Benedetti en Sí, su claro. época. Y bueno, me parece que si los partidos no logran ventilar eso que dice el Latino Barómetro, que Uruguay, a pesar de que anda bien, pero de cada 4 uruguayos hay 3 que no creen en el sistema Sí, político, sí. Es gravísimo. cambia, ¿eh? Sí, es tremendo. Fue grave. ¿Y esto de Bascú qué te pareció? Me parece que Bascú no tuvo la sensibilidad de entender lo que estaba pasando, primera cosa. Segunda, le mandaron señales bastante claras de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Se la manda Borrelli 15 días antes. El propio presidente de la Junta, con toda elegancia, las va mandando. Hay que leer la ley. La Junta de Transparencia y Ética Pública tiene combinación, en el artículo 6 o el 7, está conectada con la Fiscalía de Corte. A ver, Bascú, digo, las señales son todas preocupantes. Usted tendría que estar muy preocupado de que su situación se va a complicar. Conrado lo dijo hace unos cuantos días acá, que se tenía que ir. Yo lo dije el primer día, y veo además, eso sí, comparto el criterio de Washington, que, digamos, la estatura política de Bascú probó que está para la Liga de Soriano. Pero además criticó la Con todo, ecuanimidad. ¿cómo es eso, la estatura política para la Liga de Soriano? Que ¿Cómo? está para la Liga de Soriano es en el sentido futbolístico de Sí. Offi, es decir... Y la Rañaga lo sacó del primero. Le dijo, estaba jugando en un grupo político nacional con proyección. Con proyección, y lamento mucho, pero no estás más en mi grupo. Si no entendiste eso, si además tenés adhesión a la causa partidaria, lo primero que tenés que decir, estimado doctor Larrañaga, mañana recibirá mi renuncia. ¿Sobre este punto, Mónica? Y sí, totalmente de acuerdo. Al principio parecía difícil, si uno se ponía en el lugar de los intendentes, el grupo que se llama los intendentes dentro del Partido Nacional, que básicamente están con Larrañaga. Para él era difícil desde el principio pedirle la renuncia. Pero una vez hecho, me parece que ya es como que sin sostén no podés ser independiente dentro del Partido Nacional. Acá el me gráfico- parece un acto de empecinamiento. El gráfico dice, se apartó de Alianza Nacional, más bien lo apartaron. ¿Lalo? No, lo que digo es lo que dijimos la semana pasada. Una investigación de la Junta Departamental marcó todos los problemas. Bascú insistió que no había ningún problema. Parte del Partido Nacional insistió que no había problemas también. Sin embargo, no sé cómo es la Comisión de Disciplina del Partido Nacional, marcó algunas cosas, no fue más a fondo, no dijo más, dijo gre, pero luego la Junta le dijo, señor, usted cometió graves errores, para no decir otra cosa, y yo lo que dije la semana pasada, apártese, pero insiste. Y ahora le dice Larrañaga, bueno, andate a mi grupo. No, hay que decir algo más, Larrañaga, que te vayas de mi Se grupo. quedó corto. Vamos a ver qué pasa con el directorio del Partido Nacional, que a instancias de la JUTEP va a reconsiderar el tema. ¿Decías No, tú? lo que iba a decir es que hay que decir las cosas con franqueza. La calle Pou la puso contra un caño, ¿no? O sea, la calle Pou con elegancia. ¿Pero hubo ¿no? cálculo? ¿Hubo cálculo? ahí? No, bueno, a ver, Perdón, permíteme que te diga esto. A ver. Sustituto de- No hay de- político que no haga una evaluación prospectiva de sus decisiones. Todos calculan eso. Pero lo que digo es, en su momento, cuando corría mucho riesgo, yo recuerdo que venía de una misión en el exterior, lo agarran ahí a boca de jarro tus colegas, ¡pum!, lo embocan. Y podía haberse dicho, bueno, la podía haber estirado. La puso contra un caño. Ajá. O sea, y todo el mundo le comió, todo el mundo lo mordía. Tenía razón la calle Pou. Pero no me vas a decir que porque venía de un viaje no estaba informado. Estaba informado, En el pero mundo de hoy lo importante estaba informado de todos lo los importante hechos. no es el Y viaje, ya no, lo importante venía- es, traía ¿estuvo preparada la acertado respuesta. o no la calle Pou? No, Y eso es lo único importante. sí. ¿Estuvo acertado? Estuvo acertado. Estuvo acertado, pero de todas maneras a mí me parece que además el propio Bascú
Yo pienso que incluso se enterró cuando criticó a la JUTEP, diciendo que la JUTEP había sido, prácticamente estaba cantado, ¿no? Que cuando hay que saber que los votos fueron por unanimidad, y está Matilde Rodríguez Gutiérrez Ruiz, que nadie desconoce su probidad y además su entereza y su filiación. Apelando al lenguaje de Abdala, también le pegó Bascú con un caño al propio Lacalle Pou, lo que va a generar alguna situación complicada en la interna del Partido Nacional. Vos sabés, Daniel, que quisiera decir algo y pienso en la gente que nos está mirando, y en algo que recién mencionaba Latino Barómetro, la opinión de la gente a la democracia y los partidos políticos. Uruguay no es un país corrupto y los partidos políticos no son corruptos y los dirigentes políticos no son corruptos. Está muy bien. Una cosa es cuando hay un estado de corrupción y otra cosa es cuando hay actos corruptos o actos que pueden tener apariencia corrupta. Porque acá el tema no es solo serlo, sino parecerlo. La justicia se va a expedir, sobre el caso Sendic se va a expedir la justicia, sobre Bascú. Ahora, tenemos un organismo nuevo que demostró realmente que nos da una satisfacción. Eficacia. Fue informes muy buenos, hablando sobre la conducta, sobre la ética, sobre la transparencia. O sea, después la justicia se pide sobre eso. Pero la gente no tiene que pensar que esto implica, o sea, acá los dirigentes políticos ponen horas de su vida, de su familia, ponen plata para trabajar. O sea, pues si la gente termina con algo que uno te hace acordar de épocas bravas, dice, son todos iguales, no, ni son todos iguales ni son todos corruptos. Hay casos, y los casos hay que marcar. Dame un minuto, Selva. Voy contigo en un minuto. No, acotar simplemente lo que ustedes estaban manejando, que lo que dijo Bascú respecto a Lacalle Pou fue que lo que dijera Lacalle Pou no le interesaba absolutamente nada y que jamás Lacalle Pou había levantado el teléfono para hablar con él. Y respecto al tema de la JUTEP, fue sobre todo contra Borrelli, ¿no? Contra Daniel Borrelli, que dijo que le había dado un documento bastante importante, claro, y que había prejuzgado Borrelli porque a principios de noviembre ya estaba emitiendo consideraciones acerca del posible fallo. ¿Qué decía Selva? No, decía que me interesa mucho lo que decía recién Nelson, que si nosotros vamos por el camino de decir o de banalizar el tema de la corrupción y decir, bueno, todos son corruptos, todos son iguales, vamos por mal camino. Porque realmente el no respeto a los partidos políticos, el no respeto de verdad, a políticos que han dado su vida, que trabajan y que siguen apostando a... A ver, yo tengo un matiz. Es peligroso, de todos modos, peligroso. Tú fuiste encargada muchas veces de advertir brotes en tu partido que te dolieron terriblemente. Bueno, ¿no? por eso hablé de desilusión. Porque me parece que ese relato es casi sutil, pero tiene clave corporativa. Traduzco. O sea, nosotros no somos distintos al resto de Latinoamérica, nosotros no somos Brasil, nosotros no somos Argentina. Es verdad, no somos en volumen, porque tenemos una economía bastante más chica. Pero resulta que nuestros chorros funcionan en el nivel de la economía chica. O sea, ¿hay escala en esto? Yo lo que quiero decir es que acá no es Sor Juana Inés de la Cruz. A ver, déjame que termine. Todos los partidos han tenido, no me hagan recorrerlos, no tengo ganas de hacer pasar una mala noche a todo el mundo, pero todos los partidos han tenido episodios sin nombres, abusos de funciones, funcionarios que han estado... Todos, que tengo que recordar ministros de Economía, presidentes de Banco República, no quiero hacerlo. O sea, tipificaciones procesales, sentencias condenatorias, todos los partidos han tenido. No tengo ninguna duda que algún funcionario jerarca que hasta hace poco fue lo que fue, va a terminar circulando por los estrados judiciales. Casi que olfateo hasta te podría decir hasta la tipicidad. O sea, este país tampoco es Sor Juana Inés de la Cruz. A este país también le pasan cosas. ¿Decías, Lalo, de esto? No, pero está bien. Podemos decir acá, todos santos no. Ahora, ¿todos corruptos? No. Y ahora porque no estoy en política son todos corruptos. No es así. No es así. No estoy de Ni acuerdo. tampoco fueron todos. Al contrario, yo comparto. Y me quedé callado cuando Nelson Fernández, periodista, que con bastantes veces nos hemos peleado, hemos discutido, haya manifestado algo que yo siento, que no es por los de mi partido, ni yo soy... Como dijo recién, no sé qué cosa esa que nos defendemos todos. Corporativo. Que ahora se usa para todo. Para todos es corporativo. Si uno discute, pelea por un buen salario, es corporativo. Si uno pelea por la fuente de trabajo, corporativo. Si discute, no es la corrupción de otros países latinoamericanos. De ninguna manera, y yo no quisiera que todos los países latinoamericanos lo fueran. No lo es, y no hay que decir, bueno, acá no somos tan santitos. No. Pero no somos el nivel. Pero perdón, que no hay sea. microcorrupción. Y yo creo que hay que ser muy duro. Pero perdón, sí, ¿hay que ser, microcorrupción o no hay? Yo me dijiste que no te corte. No, es verdad, no te corto, no te quiero cortar. Y yo creo que lo que no hay que poner es esta situación de decir, acá somos todos también. Hay problemas y hay que atacarlo. ¿Y cómo lo estaremos atacando? Que aparece un intendente que comete un error, una cuestión, y ya todo el mundo está matando. Hasta la Junta
se encargó de mirar, y el señor presidente de la Junta salió con mucha educación, y es más, evidentemente Bascú no sabe escuchar, porque Borrelli no es que salió a amenazarlo, salió a avisarle. Bueno, pero no nos olvidemos que renunció el vicepresidente de la República. Me pide la palabra Conrado. Tarde, pero renunció. Claro. Que Uruguay tenga un buen ranqueo, una buena ubicación en los rankings internacionales de transparencia, porque sus instituciones políticas son sólidas y los métodos de decisión habituales de las contrataciones del Estado son prolijas y sumamente detallistas, no inhibe que hemos asistido en los últimos tiempos a unos casos formidables, vergonzosos y con decisiones de entidades que se ocupan de la ética, esperando lo que son las que se ocupan de lo penal. Y en el caso que estamos analizando, lo que le estamos pensando en voz alta de decirle al señor intendente de Soriano es que la obligación suya no solo es ser un buen administrador de las actividades del departamento de Soriano, sino que además debe parecerlo, como le dijeron, como dice Plutarco en las Vidas Paralelas sobre Pompeya y la mujer del César. Serlo y parecerlo. Exacto, con el tema Bascú no he dejado de pensar en eso. La mujer del César, además de serlo, debe parecerlo. En este caso no es la mujer del César, sino el César mismo, lo cual lo hace más grave. Yo estoy de acuerdo en el tema, lo que dice Connie, en los hechos de corrupción, en todo lo que nos ha realmente sorprendido mucho. También puedo mencionar, así como Washington puede mencionar todos los casos que hubo de corrupción en los últimos 32 años, yo puedo mencionar todos los amigos y conocidos, dirigentes políticos o con cargos que han sido grandes profesionales y han perdido mucho dinero, incluso sus ahorros se han tenido que ir del país porque no les parecía ético seguir trabajando en la misma área, concretamente un muy amigo mío, expresidente de Antel, que ingeniero en telecomunicaciones, dijo, después de haber sido presidente de Antel, yo no puedo seguir trabajando en este país, se fue del país. Y como él, creo que hay muchos más que también se han empeorado. Mientras los podamos nombrar, me parece que la cosa todavía hay esperanza. Y como Selva, pienso que, ¿sabés qué es lo importante? Que la gente, que los ciudadanos crean. Sí, es verdad. No todo el mundo esté de acuerdo en que son todos iguales y todos corruptos, porque si de mí se espera que yo voy a ser corrupta y voy a robar, un día voy a decir, ¿y por qué no lo voy a hacer? Si igual lo van a decir. No, también hay otros que luego del pasaje por el gobierno, haciendo uso del expertise que tuvieron, resulta que montan fortuna. Sí. O se colocan en posiciones importantes. Entonces digo... Sí, pero hay de los otros también, ¿no? Tampoco está bueno eso. No, a mí me parece que el tema, cuando yo decía no banalizarlo, es que sí hay que tocarlo, hay que considerar los temas y hay que ajustar, como quien dice, las tuercas. En el caso del partido, el Frente Amplio, que obviamente me toca en lo personal, mi gran desilusión obedece justamente a que se tocaron esas tuercas, se ajustaron tarde, después de un proceso muy largo. Algunas siguen flojísimas. Y que lógicamente, no siguen Sí, andá, hace. No te entusiasmes. Ya vamos a ver. No, pero de verdad, es un tema que me parece que merece la pena que la sociedad lo discuta. Acá se instaló hace muchos años una compañía tan importante en el mundo que entendió que este era el clima apropiado, no solo para que crecieran los árboles, sino para que las reglas siguieran siendo claras. El otro día estuve almorzando con un ejecutivo de una empresa muy importante, internacional, multinacional. ¿Qué me decía él? Y acá tienen que resolver un tema, la burocracia. Ahora, esa cultura del sobre por debajo de la mesa, acá no corre, ¿eh? Eso es lo que tienen claros los ejecutivos, que saben perfectamente que vienen a Uruguay y que hay reglas claras. Algún desvío puede haber, pero acá, por ejemplo, ¿tienen lo de UPM? Me gustaría abarcar eso. Acá viene UPM y sabe que hay y que, bueno, en fin, la calle habla de una posición, de pronto, entrevista del gobierno. El gobierno, a través de la ministra Cose, considera que esto es muy bueno para todo el país y no solo para este gobierno, para los que vendrán, en fin, cuando lo tenga, vamos a ir. Pero lo que tiene claro UPM es que acá, y sí, se tranca, está lo de UPM, a ver. Parlamento, 10 horas, más de 60 preguntas y 5 ministros.
Según la oposición, el contrato con UPM no establece ninguna exigencia para la finlandesa y Uruguay se impone obligaciones económicas que no están claramente cuantificadas. Por otro lado, los ministros destacaron los beneficios que tendrá para Uruguay la instalación de UPM. Comprendiendo la necesidad de competitividad de la empresa y aprovechando una línea de política que viene llevando adelante nuestro país para promover la innovación, el desarrollo nacional, defendimos los intereses nacionales. Desde la vereda de enfrente, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou declaró: y tenemos la discrepancia en el secretismo. En la negociación estuvo UPM defendiendo obviamente la empresa y estuvo el gobierno uruguayo. Faltó alguien que defienda a los uruguayos. Los uruguayos no están defendidos en esta negociación. Que si de nosotros hubiera dependido, no firmábamos este acuerdo. Está claro que este acuerdo en estas condiciones no la firmábamos. Hay quien en estas horas puede haber recordado también al corto Buscaglia con aquello de la paradoja, o el gobierno frente amplista defendiendo con tanto ahínco una multinacional de tal envergadura, por ejemplo. Podría darse eso, ¿no, Selva? Pero eso sería enanismo o simplificar la realidad. Si algo tiene el Frente es que ha sabido crecer en términos de respuestas a problemas contemporáneos, más allá de que la oposición siempre dijo, si gana el Frente se van los inversores, se van los capitales del Uruguay. Eso no pasó. A través de los gobiernos del Frente es que ha crecido el porcentaje de inversión a números insólitos para el Uruguay. Y la inversión, como tú decías muy bien, de UPM, primero, es necesaria para el país. Yo también estoy de acuerdo que no se puede hacer a cualquier precio, pero creo que es una debilidad de la oposición, una vez más, de la oposición, decir con esa simpleza de que se fue entreguista, porque es una falta de respeto al trabajo de muchísimas personas, técnicos, profesionales, académicos, que trabajaron en las diferentes áreas, desde la medioambiental hasta lo que es meramente la económica. Entonces, a ver, toda negociación se gana o se pierde, no es que todo es ganancia, hay que manejar diferentes tramos. Yo voy a citar una magnífica columna de Claudio Paulillo hoy en Búsqueda, que se llama El papelito y el mamotreto, y nos cuenta Claudio Paulillo que el 15 de octubre del 2014 el doctor Jorge Valle autorizó mediante una resolución que Botnia, Fraiventos, lo que hoy llamamos UPM, porque 2004 debe ser, ¿no? Sí, 15 de octubre de 2004. Podrá explotar una zona franca privada en Río Negro con la inversión de 942 millones para fabricar celulosa o papel, producir energía, ejecutar operaciones portuarias y actividades de otras industrias destinadas a la transformación de madera o proveedores de insumos relevantes en la planta de celulosa o papel. 2 páginas. En el día de hoy, el 7 de noviembre, pero yo lo conté hoy porque le apliqué el archivo de la presidencia donde está el acuerdo por la planta UPM2, en vez de tener 2 páginas, tiene 85 páginas, tiene 135.000 caracteres, y aquí hay periodistas que saben lo que es 135.000 caracteres, 861 párrafos y 2.764 líneas. ¿Y qué ocurrió de allí, octubre del 2004 a hoy? Que tuvimos 3 periodos de un gobierno que lo que hace es desprestigiar algunas de las instituciones que no tuvo que discutir Botnia en el año 2004 porque estaban concedidas por el respeto y el cumplimiento de las normas, y que ahora los mismos finlandeses que no pidieron nada más que 2 páginas piden 85. ¿Y cuáles son esas? Lo dice con toda claridad el documento. Hay que arreglar los problemas de la educación, hay que terminar con el desbarajuste sindical y hay que ofrecer infraestructura que está destruida en el país. Lalo. De vuelta, a mí lo que me molesta, Connie, con todo respeto, que nos vimos diciendo que nos queremos mucho y todo, es hablar con titulares para la cosa. Yo el discurso sindical me paro ahí y te juro que te gano, porque tengo experiencia en levantar las masas. Dijeron, porque yo diría que en el año 2004 se podía firmar, pasado todos estos años, estuvimos viendo cosas que hay que ajustar, que deben de ser con mayores detalles. Se marca, y ya encajó en el medio el tema de las huelgas y no sé cuánto. No, ¿yo? Se marcó, sí, UPM lo puso. Tú decís, UPM claro, lo pero puso. tú no estás hablando. Sí, señor,
Pero acá, ¿sabe lo que se le planteó? Se van a respetar lo que son las normas en el país, las leyes y los acuerdos internacionales que el Uruguay ha llevado adelante para ser un país moderno y respetar fundamentalmente a quién, a su gente, a los trabajadores, para decirle y contestarle al doctor Lacalle Pou que el gobierno no solamente defendió al gobierno, defendió a la gente cuando defiende muy claramente a los trabajadores. Y estoy seguro que en las 2 páginas del 2004 no decía nada con respecto a los sindicatos, porque todavía en aquella época nos costaba mucho desarrollarnos a todos los sindicatos. Soñamos con volver. Muy buenas observaciones. Yo creo que hay como 2 cosas, ¿no? Una es el barullo político lógico, gobierno, oposición, otras son los hechos que pasan. La noticia de UPM es una gran noticia para el país, es una gran noticia. Pero aparte es una gran noticia, no solo por el impacto económico que va a tener, que tampoco, no hay que creerse aquello de la película del baño del Papa, ¿no? Claro. Pero va a tener un enorme. En Uruguay se mide el PBI y después lo medís con UPM o sin EPM. O sea que, fíjense eso. Para que venga una gran inversión al país, si no se le dan beneficios, no viene. Eso es una cosa primero que hay que tomar conciencia. Después hay que ver cómo cómo se negocia. Yo vi partes, como periodista siguiendo, y la verdad que en algún momento me sentí orgulloso como uruguayo de cómo se defendía en la negociación, porque el tema es qué posición tenés, si sos débil o si sos fuerte. Acá el fuerte es el que tiene la plata para hacer la inversión, el otro tiene que negociar con honor, pero bueno, hay que negociar. Pero para dejarme terminar una cosa. Sí, por Dios. Esto es un proceso que involucra a gobiernos de distintos partidos políticos. Porque si llega UPM es porque hay arbolitos, y si hay arbolitos es porque hubo una ley para incentivar la forestación que se votó en un gobierno colorado, donde se dieron grandes incentivos para que hubiera, porque si no, no era negocio plantar arbolitos, ponían vacas, hacían otras cosas. O sea que hubo plata y hubo beneficios y subsidios, de tasa de interés, subsidios. Después se generó todo eso. Después vino la ley de zona franca. Sin zona franca no había UPM, ni había Monte Plata, ni nada. Viste que hay una nueva y vino un gobierno blanco. Y también trabajó en ese tipo de incentivos y las áreas forestales. Y siguieron creciendo los arbolitos. Y vinieron. Y después el gobierno Valle firmó un tratado de protección con Finlandia, que si no estaba ese tratado de protección, no había plan. Y después vino el Frente Amplio y respetó eso y cada uno negoció con su forma. Y ha tenido una continuidad. Es una maravilla como se ha dado. Y es mucho. Ahora, que hay mucha gente después que se ilusiona pensando de que va a ser Walt Disney. Nelson, o sea, en una clase dirías que este es un ejemplo de política de Estado. Exactamente. A ver, sí. Es un ejemplo de política de Estado que entiende que el capitalismo funciona. Bienvenidos a, no lo digo como una tocada de oreja, bienvenidos al capitalismo. Porque esto es capitalismo puro y duro, ¿eh? A ver si nos entendemos. Es una inversión extranjera que le abrimos las compuertas para que venga, y no es una nena chica, es una nena gigante que se instala. Así que está bueno eso. La ley de zonas francas, que hay una nueva ley que acaban de dictar hace pocas horas, también ahora resulta que permite, y está muy bueno, que haya servicios audiovisuales que se puedan... A ver, creo que hay una mala ley ahí. Bueno, pero yo lo que quiero decir nos quejamos porque en el Parlamento la oposición hace el contralor. Es la obligación de la oposición, Daniel. O sea, la oposición lo que tiene es que traer la documentación que tenía carácter reservado y secreto y tratar de empujarla para que se haga público. Ahora, yo no creo que blancos, colorados, independientes, no puedo hablar por todo porque no me corresponde, pero yo creo que están todo el mundo en la línea de Nelson. Todo el mundo quiere que la impresión se haga. Tito Sayagues el otro día marcaba de cualquier modo algunos errores cometidos en la negociación, ¿no? Los tuvo acá, sí decía. Le quería decir a Conrado que prefiero que haya 85 páginas, pero que esas 85 páginas resuelvan problemas que también sabemos que nos trajo Bonia, porque en 2 páginas nadie hace un convenio internacional de estas características ni una inversión. Es poco serio. Entonces prefiero esas 85 páginas. Si nadie hace un convenio en que una de las partes... Esto no es déjame terminar de hablar. Déjame terminar. Hay una sola de las partes obligada, la otra no. Déjame terminar de hablar. Porque toda esas carambolas que hiciste con las cifras, los números, etcétera, es solamente para impresionar. Pero bueno, en realidad, la realidad es que esas 85 páginas tienen contenido, tienen elaboración. No son de Bonia, no son, perdón, de UPM, son del gobierno uruguayo y del gobierno finlandés de UPM. Entonces, discúlpame. Desde todo punto de vista, desde los proyectos de Ferroviario e Indamais, entonces, mi preocupación, ¿sabes cuál es? Que parecería que cuando Carolina Cose dijo que hay una actitud de fatalismo en la oposición, yo creo que efectivamente todo es fatal. Nada va a pasar, todo lo que va a ocurrir es que después de hacer todo este convenio infernal,
cuando a UPM no se le ocurra, no va a venir ni va a hacer la inversión. Entonces, con ese fatalismo no se avanza y con eso la oposición no tiene culpa la ni va a oposición, crecer. Y bueno, pero es lo que dijo la oposición. Las 67 preguntas que se hicieron en el Parlamento, disculpame, y no es cierto que no es cierto que no iba a ser, que no iba a ser un documento ¿sabés público. lo que te respeto? Iba a ser público. Oíme. Iba a ser público. Está bien, está bueno que en el Parlamento al gobierno, que es el gestor de... le tironen y lo aprieten. Esa es la función de la oposición y no nos enojemos. Eso es lo que debe hacer la oposición. Y lo que debe ser el gobierno, si tiene la solidez institucional, la capacidad de evacuar las respuestas, la firmeza, es decir, señores, vamos para acá. Y yo termino con Nelson. Al final me parece que estamos todo el mundo queriendo medianamente lo mismo. Mónica, ¿encontraron lo del corto Buscaglia? ¿Lo tengo en algún, por lo menos uno, en algún momento? Porque sí, lo tenemos ahí. Bueno, decías, Mónica. Yo creo que del 2004 acá también empezó a jugar un actor que no jugaba y que de alguna forma lo dijo Lalo, para mal, y yo no sé si es para bien o para mal, creo que más bien en este momento ya no es para bien, que es el... no le digamos corporativismo sindical, le digamos la central sindical PIT-CNT, que es un jugador político muy fuerte y muy importante y muy desequilibrante en términos futbolísticos en este asunto, y en 2004 no tenía esa presencia. Creo que ese acuerdo también, el grosor del acuerdo está teniendo en cuenta a ese jugador, ¿no? Que no estaba antes. Es probable. Lo que estás diciendo en español, a ver si te estoy interpretando. Estoy diciendo que los finlandeses vinieron a tomarse un trencito para ver cómo funcionaba y no se lo pudieron. Pero porque los de AFE le hicieron un palo. Pero por dar un ejemplo. Dos consideraciones. Primero, el firmante de un lado es Juan Andrés Roballo y Miguel Ángel Toma, es decir, en nombre del gobierno uruguayo. Y del otro lado está la firma UPM Pulp OY en adelante UPM, representada y con domicilio en Alvar Alonkatu de Helsinki. ¿En dónde? ¿Y quién dijo que no? Es una empresa que cotiza en la bolsa de Finlandia. Tú dijiste el gobierno, nadie del gobierno. No, nadie del gobierno. Esto es un... No hay duda de que hubo un viaje. Privado gobierno. Y esto, claro, que tiene dos partes que comparecen, tiene una sola parte que tiene obligaciones de hacer serias. La otra tiene idea de hacer cosas, porque está lleno hasta de una isla química, pero ninguna obligación de hacer. Quien tiene obligación de hacer es el gobierno del Uruguay, que debe darle exoneración total de tributos, extenderle la exoneración a la obra que está funcionando hace 7 años. Mire qué fantástico. Así que para la otra empresa, en vez de tener 20, va a tener 27. Que es maravilloso. Pero además tiene que hacer legislación, tiene que hacer carreteras, tiene que hacer una terminal portuaria, tiene que hacer obras en educación y tiene que hacer un ferrocarril y no saben cómo. No, es maravilloso que Conrado Hughes, que ama todo el capitalismo y defiende a las grandes multinacionales, estoy hablando y yo lo escuché con educación. ¿Ah? Ahora diga que viene una multinacional sin vergüenza a estafarnos, que nos va a estafar, porque todo lo que ellos firmaron y que dicen que van a hacer, no lo van a hacer. Eso va de cuenta de Lalo. Y además otra cosa, sí, es lo que dijo, y además otra cosa. También me supongo que el señor intendente de Durazno, Vidalín, debe estar mirando que su partido político le está cuestionando una inversión. Más allá que yo escuché al doctor Lacalle decir, no estoy en contra de la inversión. No estoy en contra. Pero dijo, estoy en contra. ¿Por qué? Porque yo no hubiera firmado esto, por tanto no lo hubiera hecho. Ahora, lo que más me llama la atención es que diga, yo quiero que lo... Porque si no hablamos acá, decimos cosas, y al otro día decimos otras. Conrado Hughes dijo, hay que tener cuidado porque estos pueden embromarnos. Y yo voy a decir lo siguiente, el gobierno uruguayo viajó a Finlandia y se reunió también con el gobierno finlandés. Por tanto, el gobierno finlandés está muy de acuerdo con
la inversión aquí. Es decir, no se puede decir que no estaba el gobierno. ¿Qué dice la gente, Ale, en las redes? Bueno, la gente está hablando viendo de... mucha intensidad allí en la pantalla, por lo menos. Sí, hay mucha, estamos recogiendo todas las voces, arroba todas las voces 4, a través de nuestro Twitter, por ejemplo. Calculo que con tantas papeleras, dice Roberto por acá, este gobierno comenzará a regalar cuadernos a los estudiantes o subirán de precio, ahí haciendo un poco uso del humor. 85 páginas de obligaciones para Uruguay, dice Juan Perveni, y los finlandeses esperan a ver qué pasa, otra de las opiniones que tenemos por acá. Pero algo de lo que tocaban recién que quería comentar, que hoy lo recoge Búsqueda en su edición y que refiere a esta comparecencia de los ministros convocados allí por la calle Pou. Rossi, hablando del tema del ferrocarril, porque una de las cosas que se había mencionado era que el pliego de la licitación lo había preparado UPM, ¿no? Y el ministro Rossi dijo que esto no era así, pero que la obra igualmente se tenía que hacer, obviamente por una necesidad de infraestructura, pero lo que mencionó en su momento es que Uruguay no estaba preparado para este tipo de trenes del siglo XXI, no estamos bastante atrasados, todos lo sabemos, y que fue ahí entonces que no descartaron la posibilidad de preguntarle, en este caso a UPM, a ver por dónde se podía encarar, ¿no? la cuestión de los ferrocarriles. Vamos a ver quiénes se presentan al llamado ese. Sí. Tengo lo del corto, antes Nelson me ha pedido la palabra. Nelson, en todo caso, contigo. Esto se resume en un número, son tantas páginas. Pero UPM dice, yo voy a venir a hacer una planta acá y me sirve si me da tanta ganancia. Después, ¿cómo se dibuja esa ganancia? Te doy esto acá, te pongo esto acá. En el caso de Monte del Plata, el gobierno Mujica le dio un beneficio muy especial, que el Ministerio de Economía actual no está de acuerdo. ¿Por qué se lo dio? Porque por una cuestión de capricho. Y se lo dio porque quería firmar la planta de Monte del Plata. Eso complicó a este gobierno, porque UPM dice, quiero que me des lo mismo. Y en realidad todo se resume en guita. Hay un número también. ¿Cómo llevas eso? Ahora, que no hay que olvidar. Yo lo digo cualquier gobierno le hubiese gustado asegurar esta inversión. Y cualquier gobierno le hubiese gustado que viniera sin necesidad de darle ningún beneficio, ninguna exoneración. Pero señores, en Uruguay, si no le damos, no viene. No, quería decir que hay un número también que no hay que olvidar, que es el 2% de crecimiento del PBI. Cuando esta planta esté funcionando. Y eso es más dinero para repartir. Un toque. Y es así. Astori no tiene el número. Astori no tiene el número. No, yo estoy de acuerdo en que va a crecer el Producto Bruto, pero no tiene el número exacto. No lo tiene el número. Es una proyección que ha hecho el PP. Está bien, pero yo estoy de acuerdo. Es una proyección del PP. Y lo otro que me parece sensato... pasa como las proyecciones de los cincuentones. Pues, sí, y lo otro, es verdad. Y lo otro que me parece sensato, a ver, digamos las cosas como son. Me parece un poco infantil, la verdad, cómo nos enrocamos en el juego. O sea, la verdad, me parece muy infantil. Resulta que cuando estás en la oposición pensás de una forma, cuando estás en el gobierno... No, ¿sabes una cosa? Yo te doy vuelta de todo eso. Es una inversión que le sirve al país, hagámosla bien, decentemente, que sirva. Nada más. Dame el corto. A ver. Buscaglia, en aquellos años. Porque quiero recordar, 37 años de aquel no rotundo contra el interés totalitario de constitucionalizarse en el poder. Pero de eso podemos hablar ahora. A ver el corto. Ejemplo, durante muchos años, los que siempre estuvieron en el poder dijeron que si ganaba la izquierda nos iban a sacar las tierras. Paradoja. En poco más de una década, 50.000 productores tuvieron que abandonar sus tierras por graves problemas económicos. En noviembre, no vote paradojas. Bueno, Otegi el otro día, nada menos que Otegi, yo te diría que no es lo mejor que puede tener el frente para defenderlo en el Senado, pero Otegi hace esta explicación. La verdad, perdónenme que les diga, pero si Otegi es lo mejor que tiene como vocero en el Senado, está complicado. Pero digamos, Otegi el otro día dice, no, que claro, que han evolucionado. Efectivamente, ese es un discurso que ha cambiado. Y está bueno que el frente haya cambiado. A mí, yo chapó, me saco el sombrero. Sí, tú decías que quien no cambia de pensamiento en 30 años es un... Yo no sé qué dije. Claro, si no sabe. A ver, hay una cuestión, yo creo que una cuestión muy importante. Es una cuestión muy importante. El Frente Amplio busca también las inversiones con una diferencia, eso del amor por el capitalismo, no sé, puro y duro. El capitalismo puro y duro no logra tener en el gobierno para repartir y llevar adelante políticas sociales para el conjunto.
Está claro. No es mi paradigma el capitalismo puro y duro. Para mí tampoco. No es. El socialismo puro y duro tampoco. No nos engañemos, Tampoco esta versión pudo. no viene a ser beneficencia. A ver, dame un minuto. Nadie viene a hacer. Estamos hablando de otra cosa. ¿Quién lo hace? El gobierno está distribuyendo. Que cuando se dice el capitalismo puro y duro, yo pienso en lo contrario, que fue el socialismo puro y duro, que generó presos, gente muerta por hambre, millones en la Unión Soviética y países satélites, gente presa, sojuzgada, desempleados, economías que crecían en negativo, o sea que todos tenemos muertos en el ropero, como para no enorgullecer. Y ahora se viene lo de China, tengo lo de China, creo. Se está llevando a cabo la China LAC, creo que se denomina así. Pero bueno, es China y Uruguay además apuntando a eso que ha denominado como la nueva ruta de la seda. Y allí tengo algunos datos que quiero que me aporte Alela Braga, porque se menciona también la necesidad de avanzar en estos acuerdos. Hay quienes sostienen no puede pasar de este gobierno que se avance en unos acuerdos internacionales, pero importantes. China parece ser uno de los caminos. Allí incide también, ¿acaso, lo sindical, lo que Lalo, bueno, a veces toma distancia de esa cuestión corporativa? Ale, dame datos. Bueno, mañana se inaugura esta cumbre, la 11ª cumbre entre China y América Latina y el Caribe. El presidente Tabaré Vázquez estará allí junto al vicepresidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, el presidente del BID también y el vicepresidente de la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino. Obviamente que esta cumbre empresarial, bueno, hay mucha gente involucrada, gente que viene desde China, gente que viene desde toda América Latina que va a participar, y los objetivos son, como decías Daniel, promover la convergencia, promover el intercambio también a nivel comercial, y hay algunas cifras que son muy interesantes que yo estuve buscando allí en Uruguay 21, que tienen que ver con China como el principal mercado para productos de exportación tan importantes como la carne, la celulosa y la soja. Cifras, por ejemplo, 73% de la soja tiene como mercado principal el chino, 37% de la celulosa también, y el 35% de la carne bovina. Según cifras de Uruguay 21, China es el mercado mayor para nuestros productos de exportación, con un 22% del total de nuestras exportaciones que van rumbo a ese mercado. Bueno, hay quienes han intentado también a veces banalizar o simplificar esta cuestión diciendo que es como un luchador de sumo tratando de convencer a un alfeñique o al revés. Pero en realidad aquí sí hay algunas cuestiones que se vinculan a la política interna. Primero, a la política interna del propio partido oficialista en el gobierno. Allí hay algunas discrepancias, por ejemplo. Y lo que decía Lalo, en todo caso te consulto a ti o te abro la palabra para que menciones cuál debería ser, ante una circunstancia de estas características, la actitud del movimiento sindical en su conjunto. La de negociar, ¿cuál es la que tú me decís? Yo, por ejemplo, se ha dicho que China está interesada, o por lo menos estaba interesada, en un acuerdo de libre comercio con Uruguay. Allí hubo algún tironeo en el saco, tanto del presidente como del canciller, de los propios sindicalistas. Algunos de ellos, de cualquier modo, viajaron a China, acompañaron a la delegación, pero no están convencidos de que sea lo mejor. Ese es el punto. Seguramente, yo voy a decir yo estuve en China y el modelo sindical chino no es mi modelo. El modelo político chino no es mi modelo. Yo no estoy de acuerdo con el partido único para nada. Hemos demostrado que creemos en la democracia partidaria como tal para el funcionamiento estatal. Por tanto, no estamos de acuerdo con eso. Y por tanto, en un acuerdo comercial siempre lo hemos planteado, cualquiera sea el de discutir las normas de relaciones laborales de un lado y de otro. Siempre. Y por eso hasta el día de hoy, yo siempre digo que en el año 1995-96 me tocaba ir por el PCNT como secretario de Relaciones Internacionales y de la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur a discutir en aquellos tiempos la posible acuerdo con la Unión Europea, y lo que permanentemente decíamos los sindicalistas de aquí, decíamos, bueno, pero nosotros queremos las mismas beneficios que tienen en Europa. Mientras que los gobiernos de aquella época decían, no podemos pedir esas cosas. ¿Por qué? Bueno, tratábamos de buscar equiparar, y hoy día se plantea también exactamente lo mismo. Yo tengo esta impresión, con mucho respeto, Lalo, yo tengo la impresión de que a veces el movimiento sindical, la política exterior, por ejemplo, la política exterior de Vázquez, política exterior y política comercial del país, yo creo que a veces no lo entiende. O sea, o hay un sector del movimiento sindical
que tiene como una fobia, o sea, acuerdo con Chile no me funciona, acuerdo con China no tengo interés, Mercosur, yo la verdad no sé con... No solo, bueno, también sectores, también sectores de la izquierda. Entonces lo que digo es, me pongo en Vázquez, loco, bueno, pero, la verdad digo, no se puede empujar la apertura comercial de un país. Cuestionando lo que yo dije? No es nada. Lo que estoy es saliste furioso gritando de la tribuna. No, te estoy aportando. Lo que te estoy diciendo es que me parece que el obstáculo para poder hacer acuerdos de esta naturaleza es el Mercosur, el partido de gobierno, el movimiento sindical. La verdad, loco, se la complica intrasistema, me da la impresión. No, mira, acá hay una cuestión que se dice, si Uruguay... acá no juega solo, ¿no? Entonces dice, ¿debemos hacer un acuerdo de libre comercio con China o no? Y no sé si podemos. Si no lo haces, hay otros que lo van a hacer. Claro. Y que cuando vendan a China van a entrar sin pagar impuestos, ¿no? Después, ¿qué es lo que pasa en China? Tiene hoy Chile. Claro. Arancel cero con Chile. Por ejemplo. Porque ya hizo su acuerdo de libre comercio. Y otros países que compiten con Uruguay también. Digo, si después entramos a hablar de lo de China, bueno, China, señores, es una dictadura. ¿Estás planteando romper el Mercosur? ¿Cómo? Porque lo que estás diciendo... No, yo lo que digo es, viste... para Uruguay, el riesgo de no hacer un acuerdo, eso se paga. Yo estoy de acuerdo, pero... El riesgo de no hacer un acuerdo con un país de comercio, otro lo va a usar. No te asuso, pero lo que digo es, vamos en la murga del Mercosur. Ese es el problema. El problema es que un día tendríamos que decir, chicos, Argentina y Brasil, trúlala, ¿sabés lo que? Y me voy y hago 3, 4 acuerdos de esto. El presidente Tabaré Vázquez con el ministro de Economía y el canciller han establecido una estrategia que comprende 9 líneas de acuerdos de comercio, ¿no? Ahora, evidentemente, después hay poca batalla en la interna para lograr que se apruebe. Claro. Si no se vota, si la bancada del Frente Amplio no vota un acuerdo de libre de comercio con Chile, que es un país democrático, que está gobernado por una socialista, y bueno, lo demás va a ser bravo. Ahora, eso tiene un costo para el país. O sea, hacer un acuerdo de libre comercio tiene un costo, porque mucha gente dice, pero yo puedo perder el trabajo. Y hay unos que se benefician, pero el saldo es muy duro. Totalmente. Si Uruguay se cierra el mundo. El otro día escuchaba a Frey en una conferencia justamente hablando de este tema, ¿no? Del acuerdo con Chile, de los acuerdos, la apertura que ha tenido Chile al mundo, que ya lleva tratados. Casi 30 años. Exacto, no sé si 50 o más. 50, más de 50, tenía 50 teleseries. Y uno se pone a pensar, y lo que decía era cierto, o sea, a ver, si tú no fijas las condiciones para los acuerdos, porque los acuerdos de libre comercio o los acuerdos comerciales, que son los que se están planteando, presupone condiciones. Claro. Si no la fijas tú, me la va a fijar la vida. Y la pregunta que yo me hago es, si nosotros ponemos tantas condiciones para poder comerciar con otros países, lo de Chile es increíble, porque es un país casi mercosuriano, es integrante asociado al Mercosur. Hermano, y que nosotros no aceptemos firmar, me parece una incongruencia y la verdad creo que es una pequeñez ideológica, no digo ideológica, sino política que se traduce en falta de ideología. Ahora falta de elaboración ideológica. Perdón, todo el ataque a la gestión del canciller Nino Boa, que yo creo que ha sido una de las mejores gestiones que ha hecho el Frente Amplio en materia de Cancillería, reducen eso, en poca elaboración ideológica de la izquierda. Pero un paréntesis chiquito, pero tienen derecho los sectores los que se oponen cuando se dice es ideología. Y bueno es que la política se maneje por ideología y no por otro tipo de intereses. Entonces, los que manifiestan eso, es su creencia, creen en eso, tienen su derecho. O sea, no es que lo tengan. Ahora, el resultado es que el país tiene un costo. Yo les recomiendo que permanezcan ahí porque viene un segundo tramo con temas también intensos y además en algún caso muy inquietantes. Tengo que hacer una pausa, voy a ir con algunos consejos de Ale Labraga. Hay 2 asuntos para luego de la pausa que seguramente también provocarán un debate áspero, siempre en la medida de lo posible por lo alto. Pero eso será en todas las voces luego de la pausa y luego de este consejo. ¿Ale? Sí, atención, porque se viene el Mundial, mañana tenemos el sorteo aquí en Montecarlo Televisión, no se olviden de eso, 11:30 exactamente. Y Uruguay Viajes te lleva al Mundial de Rusia 2018 a alentar a la Celeste. Venite con nosotros a Rusia con los costos más bajos del país y con todo incluido. Aéreos, 16 noches de alojamiento en Moscú, traslados a los 3 partidos. Reserva tu lugar ya. Es ahora. 2-362-2222. Y si llamás ya, te obsequiamos la camiseta oficial de la Celeste y te hacemos un 10% de descuento. Bueno, vamos con la Celeste a Rusia. Uruguay Viajes te lleva 2-362-2222. Notable, 11:30, mañana con la conducción de Eduardo Rivas y Federico Paz se empieza a palpitar, a disfrutar el Mundial por Montecarlo Televisión. Dice Nico Núñez que ya nos están cocinando. ¿Cómo es eso de que nos están cocinando?
Hicieron claro, es cierto, hicieron 2 sorteos con ficticio, ¿no? Digamos. Y Alemania en uno, Dinamarca en otro. Fue tremendo. Bueno, quién duda que se dé vuelta la tortilla. La pausa, vienen temas importantes a todas las voces por Monte Carlo Televisión. Son fanáticos del fútbol y quieren que vos no te pierdas ningún partido. Durante noviembre contratá Montecable con todo el fútbol en HD por 1.160 pesos. Y si haces débito de tarjeta de crédito BBVA, suma 25% de descuento por 12 meses. Quédate con la mejor opción. Pedila al 2909-0000 o en montecable.com. Hoy decía al comienzo que transitamos por el año como si fuera un viaje, ¿no? Y como decían aquellos relatores del ciclismo, mirando lo que sucede a la vera del camino. Cada tanto, si fuéramos, por ejemplo, en un tren, ya que lo mencionamos hoy, entramos en esos túneles de oscuridad. Y a veces esa oscuridad se traduce en miedo, en angustia. Es lo que nos sucede cuando advertimos las cifras de homicidios, algunos particularmente graves, como los que nos han ocupado últimamente, y otros que también forman parte de esa nueva configuración del ajuste de cuentas. Pero veamos este informe, por favor. El Observatorio Fundapro de la Seguridad, que lleva adelante el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado, informó que se cometieron hasta el 29 de noviembre 30 homicidios. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó que en esta oportunidad está de acuerdo con estas cifras y agregó: yo generalmente discrepo con Fundapro, esta vez no, esta vez creo que los homicidios de noviembre y ya los que venían a la baja del mes anterior, venían a la baja, pero una baja menor que los meses anteriores, nos llevan a que en el año hay un pequeño aumento con respecto al año pasado. Todavía hay una baja con respecto a la línea de base que nosotros tomamos, que es el 2015. Apenas un fragmento de lo que decía el ministro Bonomi. Ranque alto en las preocupaciones de la gente el tema de la seguridad. ¿Cómo se abarca? Porque hoy se mencionó aquí el asunto de las políticas de Estado, aplicadas en este caso a lo comercial, a lo estratégico, empresarial, en fin. Y hay quienes se preguntan, ¿y no es posible reunirse, juntarse? De hecho hubo intentos, firmaron documentos hablando del tema de la seguridad o de la contracara esta de la inseguridad. Pero ¿cómo se abarca esto, Abdalá? A mí me parece que ese informe del doctor Maciel, de la Fundapro, y el hecho que haya convergencia con lo que dice el ministro, ya es buena cosa, de que empezamos a reconocer la realidad. Primer dato. Segundo, además los homicidios tienen un componente de, yo diría, de producción absolutamente aberrante, porque ni siquiera son homicidios... Usted me diría, no, pero todo homicidio vale igual. Sí, todo homicidio se computa igual, pero lo que estamos presenciando de niveles de aberración y violencia en la sociedad uruguaya, me parece que está medio en zona fuera de control. Me da la impresión de que el sistema político en esto no termina de construir políticas de Estado. A ver, también me parece de mérito lo que hizo el presidente de la República el otro día, que ya era hora, digo, el proyecto de abusadores sexuales del doctor Lacalle Pou. Estuvo durante años botijeado, tirado contra un cajón. Bueno, ahora emerge como algo en donde el propio presidente hace un reconocimiento. Yo le decía a un colega tuyo el otro día, hablando por una radio, decía, a ver, ¿nadie entra en la página del Ministerio del Interior acaso? Usted cliquea en la página del Ministerio del Interior y va departamento por departamento y encuentra a las personas procesadas por delitos de lesiones, de hurto, de rapiña. Me parece imprescindible que este tipo de información se le provea a la sociedad uruguaya para empezar a generar palancas de transparencia. Y te diría un poco más, voy un poquito más. Acá hay una tensión que vos conocés muy bien y todos los panelistas también. Acá hay un juego donde uno queda atrapado, o en la escuela Subía o en la escuela Gonzalo Fernández. O sos medio duro, inflación penal con las penas, o sos benigno y zafaroniano. Yo te digo la verdad, yo creo que no. Yo creo que lo que se trata es, por ejemplo, para que exista un grado de mayor seguridad en la sociedad uruguaya, lo que hay que hacer es cumplir con las penas. Todo el mundo está hablando ahora de la cadena perpetua. A ver, flaco, tenés un máximo de 30 años, máximo de 30 y tenés medidas asegurativas de 15. Aplicás 45 años. No lo quiero ver al asesino de Brisa dentro de 22 años libre como pasó con Goncalves. Lo quiero ver adentro en términos de rehabilitación, de contención, porque acá, y no la quiero apudrir jurídicamente,
el bien jurídico tutelado somos la sociedad uruguaya. Claro, claro. Porque siempre dicen, no, la elección... A ver, lo primero es la sociedad uruguaya, no liberar ese tipos muy excepcionales que son de daño aberrante. Yo coincido en que hay un tema grave que se ha instalado en la sociedad que tiene que ver, yo hasta le llamaría, con la perversión, desde todo punto de vista hacia los niños, etcétera. Uno a veces ve casos y piensa esto no podría pasar jamás en el Uruguay. Sin embargo pasa, esa es la realidad. Las preguntas que nos deberíamos hacer todos es ¿por qué? ¿Por qué como sociedad estamos inmersos en esta tragedia cotidiana? Y yo creo que hay una cantidad de factores que inciden, porque a nivel internacional estas cosas pasan. Claro. Y también a nivel internacional, nosotros, la propia globalización a la que estamos todos expuestos y que vemos películas y series y cada vez más de cosas que son realmente aberrantes, que a veces parecen escuelas del crimen, de verdad lo digo. Sí. Me parece que también trasunta una especie como de, bueno, se puede hacer, todo se puede hacer en la vida y probemos y hagámoslo. Así pasa con los robos, así pasa con los asesinatos, bueno, y ni que hablar de los abusos. Pero el otro día subía decía, ¿por qué de pronto un abusador sexual sale en 2 años? Si de pronto la pena es de más años. Claro. ¿Por qué una persona que está en cárcel por 30 años porque cometió un crimen muy... ¿Por qué está condicionado a que si se porta bien, si estudia y trabaja, etcétera, termina saliendo en la mitad de la pena? Y porque dice la ley. Entonces, ¿no? El fiscal de corte hoy, te puede apoyo, poner, el fiscal de corte hoy en una entrevista en Búsqueda, y yo hubiera titulado con eso, no hubiera titulado con las modificaciones del Código Penal, dice en un momento, no tengo temor a aplicar sanciones más severas a delitos gravísimos. Claro. Y ahí me parece que eso es ver con claridad lo que está pasando. Bien, Nelson. Yo, mirá, digo, en esto es muy complejo el tema, yo no soy un especialista, ¿no? Lo que sí he visto es que se van aplicando aumentos de penas, ¿viste? Aumentos de penas y eso no arregla la situación. Hay situaciones que no las vas a poder evitar, son tremendas, ¿no? De estos casos que estamos viendo. Ahora, lo que sí vemos es que cuando se derogó la pena de muerte en Uruguay, que hace 100 años, se establece además que las cárceles no pueden ser para mortificar personas, que deben ser para rehabilitar y profilaxis. Pasa 100 años, venimos de la mejor bonanza económica, ahora se está por inaugurar una cárcel y uno espera que eso sea algo importante, pero los tipos no estaban presos, están en condiciones inhumanas. O sea, el informe del comisionado parlamentario es tremendo. Los adolescentes que están internos también, decís, no van a estar presos siempre, van a salir. ¿Cómo salen? Salen peor, o sea. El tema de las cárceles no lo hemos asumido, porque también mucha gente es que se pudra en las cárceles. No se da cuenta que esa gente no es que se pudra en las cárceles, va a salir, y lo que va a salir es lo que se generó ahí. Entonces, ahí creo que hay un tema de que no se ha tomado conciencia. ¿Eso va a solucionar el tema? No va a solucionar. Yo veo que se ha incorporado mucha tecnología, es una lástima esto que ha pasado, porque realmente uno veía que los números venían aflojando la presión, que la tecnología, las cámaras, hoy hablaba con el alcalde del Cerro de la Teja, se estaban instalando las cámaras en el Cerro de la Teja, y las cámaras dan seguridad, uno dice, se corre para otro lado. Bueno, habrá que tener cámaras en todos lados, bueno, no sé, habrá que tener, yo qué sé, habrá que tener más represión del delito, pero los números venían aflojando y estos casos generan una sensación de la gente de que, bueno, es un desconsuelo. Pero a veces hay una incongruencia, pero también a veces hay una incongruencia. No es que la policía no detecte a los ladrones y no es que no los detenga y no los lleve y demuestre. Muchas veces la incongruencia es que la propia justicia dice no hay pruebas frente a cosas que son evidentes. Que la policía tiene que llevarle... Ha habido un discurso, digamos, de contradicción entre el Poder Judicial y... Claro, pero el juez tiene que procesar con pruebas, le tienen que llevar bien las pruebas. Hemos cambiado ahora el Código Penal, se está trabajando de otra manera también. Procesal penal. Perdón. Al grito. No, Lalo, dejame un segundito. No, ¿sabes por qué? Porque justo lo que dijiste, lo que se cambió fue el Código Procesal Penal. Pero el Código Penal se hizo un tremendo trabajo en legisladores de todos los partidos. Y al final había unos articulitos que no se ponían de acuerdo y hubo un colectivo que planteó una cosa y quedó congelado. Y eso hubiese ayudado. Bueno, también, yo espero que cambie. Yo voy a decir lo siguiente, que lo dijo Selva hace un rato. Quedarnos en el Uruguay es no mirar. Debemos mirar el mundo. El mundo ha cambiado. Eso quiere decir, bueno, mal de mucho, consuelo de tonto. No, miremos el mundo. La violencia que hay hoy es increíble. Uno mira, pone un canal, ahora que pusieron la propaganda de Montecable, pone los informativos en Chile, que antes
¿verdad? La policía chilena, los pacos, todo el mundo le temía. ¿Tá? Hoy mira, lo ve en Brasil, lo ve. Hay un elemento, además, y lo voy a mostrar mucho más acá en América Latina que en otros lugares, que pesa muchísimo, que tenemos que analizar, que por eso que la policía va para acá, para allá, pone las cámaras, pero que es el narcotráfico. Es el narco. ¿Tá? Y con el narcotráfico ha comenzado la venganza, ¿tá? Y el mato a este jefe, mato al otro. Ustedes vean que lo que pasó hace unas horas atrás, en Casaballe, ¿tá? El problema de que se dice que es lucha de bandas de narcotráfico. Y nosotros a veces decimos, bien, miro para el otro lado. Esto es aparte de lo que recién se hablaba de los ataques y asesinatos a niños y a mujeres, que lo vimos precisamente en el programa pasado, que tiene que ver con una sensación también y muy importante, donde eso ha avanzado. Pero el tema de la vida, del respeto a la vida, se ha perdido tremendamente. Yo soy abogado del sindicato policial y lo que estás diciendo es esencial, se engancha con lo de Selva. Yo te puedo decir que la policía, el grado de... Bueno, no me voy a pegar un fierro, pero me la banco. Pero el grado de desmotivación que tiene muchas veces para actuar en territorios álgidos es enorme. Porque no siempre tiene luego la consecuencia de que el sistema lo respalda. Digo, jerarcas, fiscalía, ahora está cambiando. Yo, la verdad, tengo que reconocer, creo que hay más conciencia y quiero creer que los fiscales, la verdad, están entendiendo la dinámica de lo que está sucediendo. Yo soy un tipo optimista, quiero creer eso. Pero te confieso, policía desmotivada en este país que se quema la ropa, enorme cantidad. Pero la última para decirles, yo creo, además, en la rehabilitación. No de lo que hablamos el otro día, de los tipos, pero porque si no, nos pasamos, bueno, hay que seguir con las penas. Pero no de todos, y hay gente que se debe de rehabilitar, porque si no, caemos en lo que decían. Estamos cerrando, Mónica. Sí. Básicamente de acuerdo con todos. Hay un tema de autoridad, de límites, de respeto a la autoridad. Creo que además la izquierda y todos los que tenemos una sensibilidad por lo social menospreciamos el tema de la seguridad desde hace muchos años, cuando las cosas se estaban poniendo calientes. Y también está aquello de los estigmas de la policía, del ejército, de los aparatos represores, de la inteligencia. Nadie quería denunciar nada porque había quedado aquel estigma de que eras un buchón. Hay un montón de cosas que están pasando. Claro, Subía decía el otro día eso, ¿no? Hay una puerta para entrar y 19, describió aquí, ¿no? Una cantidad, casi 20 para salir. Conrado, brevísimo sobre esto. Tengo los cincuentones, ¿eh? Eso es importante. Sí, eso es muy importante. A ver, Conrado. A ver, ya lo he dicho en otras ocasiones, la versión de que asistimos al mundo más violento que conozca la historia es un disparate cuadrado, no es un disparate redondo, es un disparate cuadrado. Debiéramos leer a los grandes pensadores contemporáneos. Mi recomendación es el profesor Steven Pinker, profesor de la Universidad de Harvard, un americano canadiense, que ha estudiado las causas de la muerte violenta y de las acciones violentas de los humanos en los últimos 8 siglos. Pero es a nivel bélico. Lo de Pinker es a nivel bélico. No es a nivel no es a nivel bélico, no es a nivel bélico. Nunca tuvimos una sociedad tan tensa como la del presente. Es todas las formas de muerte violenta a la que puede asistir una persona en el mundo hoy. Lo que no es cierto es que esa tendencia sea descendente en muchos países de América Latina, donde la incapacidad absoluta de los gobiernos para enfrentar problemas que en otras partes del mundo están resueltos, explica por qué en algunos países del norte de Europa les está sobrando cárceles. ¿Qué está pasando con los cincuentones? Ale, contame. Bueno, vamos a retomar un poco este tema que ya se viene hablando hace un tiempo. Recordar que los cincuentones son aquellas personas que ahora tienen 50 y pico de años, que en el año 1900... Abdala, por ejemplo, bueno, Mónica levanta la mano. También hay mucha gente en el país involucrado, que en el año 1996 fueron obligados a pasar al régimen de AFAPS cuando ya tenían algún aporte en el BPS. Lo que ha sucedido es que en las últimas horas el presidente Tabaré Vázquez dijo que el proyecto que se había
había presentado, que estaba en el Parlamento, era el proyecto que se iba a tratar finalmente, o sea que no iba a tener modificaciones. Se escucharon algunas voces que venían, por ejemplo, del Nuevo Espacio por parte del diputado Jorge Pozzi, que dijo que él no iba a votar la iniciativa, que ingresaría el próximo día 5 a diputados y luego el 10 se trataría en el Senado. Y en las últimas horas también han entrado por allí las voces que vienen, bueno, de parte del astorismo. Es más, hoy Búsqueda publica en su nota de tapa respecto a alguna crisis que podría desatarse dentro del partido de gobierno y sobre todo con la parte del gabinete, en la parte de economía. Pero recordemos que lo que se pretende es crear un fideicomiso a donde se traspasan los fondos, ¿no?, de los llamados cincuentones que decidan volver al régimen del BPS. Hay unas diferencias importantes, Daniel. ¿Qué te parece? Sí, de 2.500 a 3.700. Sí. Exactamente, o sea, son 1.200 millones de dólares, es muchísimo dinero. Bueno, y en base a eso entonces es que están las mayores diferencias y rispideces, que bueno, veremos cómo se desenlaza todo esto respecto, sobre todo, al Ministerio de Economía, ¿no? Lo que no se dice es cuál es lo que originó esto. Lo que originó este brutal lío es que cuando se estableció el régimen para los menores de 40 con la ley 16.713, era obvio que para computar la jubilación, los jóvenes que se incorporaban obligatoriamente por edad y nivel salarial al régimen de la nueva ley, que eran los que ganaban en aquel momento más de 5.574 pesos, es un número, esos obviamente tenían que, luego que llegara el día de su jubilación, pedir que le hicieran el cálculo de su haber jubilatorio, no solo con los aportes efectuados después del año 96, que es cuando comenzó el sistema, sino los que tenía desde los 18, y si el tipo tenía 35, había 17 años de aportes. Y como además era gente que tenía aceptables o buenos niveles salariales, era obvio que eso tenía que estar considerado. Y lo que hizo el BPS en el momento de calcularle a alguien que va a preguntar es decirle: arranque pelito, macho. Lamentamos mucho, pero todo lo que tú pagaste hasta el año 96, piruliru. Este es el tema más grave que tenemos. Hay otros temas que son barullo, UPM van igual, lo discutirán. Sí. Este es el tema más grave. Es gravísimo. Y lo que puede pasar es gravísimo. Yo voy a decir una cosa, yo a Nilo Astori lo conozco del año 83, donde trabajamos en la misma radio. No voy a hacer no es una calificación ni una versión, es una constatación. En Uruguay, en el Frente Amplio, podrá haber alguno que sea igual de frente amplista que Astori, pero más frente amplista no. Es un tipo que ha demostrado tener una lealtad al partido, en el sentido del partido de gobierno, como nadie. Ese hombre hoy toma una decisión de decir que no va a votar su sector, algo que va contra el presidente. Se ha tragado sapo de todos los colores. Si Astori hace esto, es porque estamos frente a un hecho que no es grave, es gravísimo si se aprueba, es gravísimo. Y muchos de los cincuentones que se piensan que se van a beneficiar, no, se van a joder, los van a joder. Porque el proyecto de ley es tremendo las consecuencias que tiene. En el Ministerio de Economía, y no solo por la plata que se financia, es porque le van a arruinar la vida a un montón de gente. Porque el tema acá es como que yo dijera: me duele la pierna. Si te duele la pierna, ¿cómo te la soluciono? No, te amputo la pierna, ahora no te duele más. No, pero hay que buscar una solución a cuál. Pero Nelson, déjame porque yo sé que es un tema que me preocupa muchísimo. El tema es complicado, es difícil de explicar, pero algunas presiones. Mucha gente que tiene 50 se siente asustado. Y otros que tienen 40 dicen: me va a pasar. No es a los que tienen 30 cuando llegan a 50, no. Es solo un grupo de 50 años. ¿A cuáles? ¿A todos los 50 y pico? Los que ganan más de 50 a todos los que tienen sueldos más de 50.000 para arriba, bastante más. A todos los de 50.000, no, tampoco. Aquellos que se quieren jubilar a los 60 años. O sea, no los de 65. Claro. Si se jubilan a los 65 no les pasa nada. 65 tiene problema. Si se jubilan a los 63, 64, ahí tiene que haber cada caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá se armó un proyecto de ley que no tengo duda que debe tener buenas intenciones, no voy a jugar la intención. O sea, sí creo que está compenetrado con que los que lo hicieron, que no son legisladores, lo hizo la representación sindical de la representación del PIS-NT en el territorio del BPS, quieren destruir el sistema de la SAFAP. Tienen derecho, creo que tendrían que ir por otro camino, pero lo hacen para destruir la SAFAP. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el costo de esto es gigantesco y además no soluciona el problema. Y además trasciende gobierno. A mucha gente que tiene que va a salir de esa y va a perder, mucho, va a perder su dinero. En la línea de lo de Nelson, a ver, si Nelson tiene razón y tiene razón, y Danilo
de una forma u otra, lo que pretende es que los números sean ordenados, me perdonan. El presidente de la República no puede jopearla. No puede jopearla diciendo que vaya para el Parlamento y Murro lo tironea diciendo, habló el presidente. Perdóname, viejo. Sos un gobierno. Hay un ministro, que se supone que es el de Economía, que es el que pone la caja y paga, que te está diciendo, con esto me voy al garete. Cuidado que lo de búsqueda no debe ser bulla. Debe ser que Astori, que es un tipo cuidadoso, está tironeando. Maneja la renuncia posible. Está tironeando. Sí, es Elba, y me voy al panel. Es una herencia que tenemos del año 96, de un mal cálculo que se hizo en esa oportunidad. Y ahora, en realidad, se hizo un mal cálculo porque nunca se previó que los salarios iban a subir tanto. Eso lo dicen los economistas que saben, no yo que no sé nada. Pero he leído y he escuchado economistas sobre este problema. Disculpame, estoy dando mi opinión, la recojo de economistas. Está bien. Esa presunción de que los salarios no iban a tener ese crecimiento exponencial, cosa que efectivamente ha ocurrido, nadie lo puede negar, ¿no? Que los salarios han crecido exponencialmente en los últimos años. Bueno, estamos hablando incluso hasta de los sumergidos, perdóname. Pero déjame terminar de explicar. El segmento es para los más o menos privilegiados. Pero, en realidad, si se aplicara esta convicción que tiene Vázquez de que esta ley pase o es lo que hay, es la ley que yo mandé, que mandó el Ejecutivo, en realidad estamos tirando la pelota para adelante, el problema para adelante. Porque incluso la contestación de que dentro de 6 años recién se comenzará a verificar, es un error grave, porque coincido con lo que dice Nelson, el tema es grave y si antes hubo un mal cálculo, un cálculo ahora de esta manera como se está haciendo mal, pero a sabiendas, porque hay un 50% más, es decir, esta operación, esta ley, va a costar un 50% más de lo que calculó el EPS. Entonces, de verdad, es algo inentendible desde el punto de vista Cierro con los comentarios del panel. Lalo. Bien, yo creo que en 1996 no fue el BPS, como le gusta señalar siempre a Connie, la culpa de todo lo tienen los organismos del Estado y los funcionarios públicos, sino que fue la mala ley que se hizo desde este punto de vista y que se analizó mal. Se dijo en aquel momento, tuve mucho trabajo, no me dio el tiempo para ir a buscar las declaraciones de aquella época. Vamos a tener 2 jubilaciones, vamos a tener no sé cuántas cosas. ¿Pero por qué no la tenemos hace 12 años? Compañero, ¿Por qué no la derogaron hace 12 años si era tan mala la ley? Pregunto, usted habló. Yo le digo, usted dice que es mala, usted está hace 12 años en el gobierno, llega, la ley es mala, la deroga, punto. Resulta que ahora se avivan ahora. Ahora les explota la bomba. El doctor Readala, que no ha sido permite asistirlo en el uso de la palabra, diputado en este momento, por tanto le pido que siendo defensor de un sindicato del PCNT, defienda al PCNT y las posiciones del PCNT. Mucho gusto, pero no tengo por qué obedecerle todo. Yo estoy dando mi opinión, no estoy dando la opinión del Frente Amplio aquí, doy la opinión de un Frente Amplista, que es un Frente Amplista, tan Frente Amplista como lo puede ser el contador Astori, ni más ni menos. Y si defiendo distinto al contador Astori, no soy ni más ni menos Frente Amplista, cada uno opina donde lo ve. Este proyecto de ley fue enviado por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, por supuesto que yo entiendo que con la consulta a todos los ministros. En su momento renunció un importante asesor del Ministerio de Economía. Yo no escuché a Tori que le dijera no te vayas porque tenés razón, ¿verdad? Porque él, entre otras cosas, dijo que se iba, entre otras, que se iba por el tema de los 50 años. No lo escuché a Tori, pero bueno, debe de haber, lo que está haciendo el Frente Amplio es discutirlo, lo discutieron ahí. Si Astori mañana dice que se va, bueno, yo espero que no renuncie porque es un excelente ministro de Economía y lo reconoce toda la oposición también ahora. Por tanto, es muy buena la economía que se ha llevado adelante y la política económica por parte del Frente Amplio. Es más, sin acuerdos de libre comercio, estos gobiernos hemos llegado a tener de comercialización con más de 152 países. Bueno, eso pero quiero aprovechar. Es una pestañita que metiste del tema anterior. Bueno, pero esto otro es, se va a discutir, se seguirá discutiendo. Se va a buscar fundir el país de ninguna manera. A ver, Mónica. Bien metida la solapita esa, porque te había quedado pendiente, ¿verdad? Sí. Opinamos como cincuentones. Sí.
me da un poco de miedo que la gente no entienda el caso, que le parezca que es una discusión medio bizantina y que son esos líos para gente que gana mucha plata y además no tienen peso electoral. Por lo tanto, bueno, vamos a dejarlo a ver qué pasa. Bueno, yo les pido que en todo caso, si lo piensan así, que se guíen por confianza. Lo que ha significado la gestión del actual ministro de Economía y del contador Astori, que ha sido una garantía en un montón de casos, mirándolo en función de lo que es la otra ala del Frente Amplio y lo que han sido algunas presiones que no creo que nos hubieran llevado a buen derrotero en su momento, y lo que ha sido la gestión del contador Astori. En todo caso, que confíen en eso y puedan reclamarle a sus representantes que tomen un poco de conciencia, porque está bien, capaz que hoy no estamos con las necesidades de hoy, pero estamos pensando que, como dijo el presidente, va a ser un tema para dentro de 6 años. ¿Y qué pasa dentro de 6 años? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es cuando cuando no sea mi problema? Sí, es para, Conrado, brevísimo, pero cortito, nos tenemos que ir, ya nos están empujando. Usted y yo no soy cincuentón, soy setentón, y elegí el régimen de tener la jubilación de la FAP. Y usted y yo, que tenemos dinero en la FAP ahorrado en estos 21 años, para mí, usted puede tener 2, 3 o 5 o 18, no queremos que nos toquen ese dinero que es para nuestra vejez. De ninguna manera permitamos que una banda que hace 12 años que está diciendo que está contra la FAP, pero no tocó ni un solo... Sí, le tocó 3 artículos para mejorar las jubilaciones, pero no tocó el régimen de la AFAP. Ahora, por la puerta del fondo, venga a tocar el dinero de la AFAP. No lo permitiremos los uruguayos. Sí, cortito. No, digo muy cortito, ¿no? Primero, los cincuentones no tienen la culpa, pero pensás que puede pasar eso. No, claro. Los cincuentones no somos culpables. Son víctimas de una situación. La AFAP no tiene la culpa. El resultado de la AFAP ha sido estupendo. No va a ser así en el futuro. Es demasiado bueno. Lo que dice Lalo de las 2 jubilaciones, es cierto. Son 2 jubilaciones. Una renta y una jubilación. Eso sigue. Solidario. Hay un problema concreto en algunas personas si se jubilan a determinada edad. Lo que hay que tratar de encontrar es una solución a esa persona. Ahora, también, cuando se compara lo que cobraría si fuera otro sistema, el otro sistema no hubiese existido si no había reforma, porque no tenía. Pero no me quedó... Pero el asunto es no perjudicar a esa gente, pero no incurrir en un grave hecho. Yo cuando dije lo de Astori y puse lo de frente, es porque si él se opone a una cosa así y dice no voto lo que es grave. Es grave. Sí, pero Conrado, ¿de dónde surge tu inquietud de que toquen eso? Pero como si están constituyendo un fideicomiso con el aporte de los beneficiarios de los llamados cincuentones transferidos para una administración estatal. Es de locos. Perdón, entonces, a ver, vuelvo al principio. Guambia porque el presidente no está respaldando a su ministro de Economía, que es el que entiende de este tema. A ver, es así. No entiende nada. Pero es muy simple. A ver, si el ministro de Economía, que es el que se supone que continenta este tema, lo ordena, lo organiza, lo cuida... Perdóname, te duele, pero la verdad es que tenés el relato Murro, que tú simpatizás seguramente más con él, y el relato Astori. ¿Querés que te diga? A mí me da, que soy un ciudadano libre, más tranquilidad Astori. Vos seguís con Murro, yo sigo con Astori. ¿Qué querés que haga? Bueno, Daniel, ¿sabes cuánto? Tenemos 5 UPMs. Tenemos 5 UPMs nuestras. 5 UPMs de los uruguayos, no del gobierno. Nadie está entendiendo nada. Así que, ¿saben qué? Los vamos a invitar. Qué lástima me quedó. Porque hoy decía una cosa, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se está calzando discretamente la banda presidencial. Nos quedó ese tema, ¿no? Está en el libro. Está en el libro. El lunes, ¿cómo se llama? El voto del agua tibia. El voto del agua tibia, el lunes. En la librería. Pero decía, hay gente que discretamente se está colgando la banda presidencial, a ver cómo le queda, ¿no? Hombres y mujeres, ¿eh? Claro que cuando está la mirada de los ciudadanos, cierran la persiana para decir, no, pasaba por acá y me lo probé, pero no era mi intención. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿eh? Muchas gracias, Furbo, ¿eh? Selva también, Nelson, fantástico el panel, como siempre, ¿eh? Lalo, ¿seguís el otro? No, hasta acá terminó. ¿Ah, sí? Ya terminó. Viene Boca. Viene atrás. Viene Boca con todo. Bueno, muy bien. Después de estar en Sudáfrica en un encuentro mega de sindicalistas de la construcción, ¿no? Bueno, muy bien. El reencuentro el martes, 8:30, que pasen bien.